Cordial saludo para todos, mi nombre es Samuel Mancera y en esta ocasión vengo a compartirles una ponencia titulada Los DMR y las desventajas para los consumidores de contenido digital. Como punto de partida, imaginemos que en este momento un estudiante de música de un instituto educativo de Cartagena explora internet en la búsqueda de material para su clase de historia de la música. Encuentra lo que necesita, pero al tratar de bajarlo aparece un panel de descarga que le indica que el material debe ser comprado. Luego de varios intentos, el estudiante desiste de incorporar audios a su tarea, lo que hubiese sido muy útil para ilustrar su trabajo. El uso que evidentemente quería darle al material era formativo. Lo anterior es un caso común. En los últimos 60 años, con el desarrollo de la plataforma de Internet, ha aumentado el acceso de las personas a la información digital para su uso en cualquier actividad, ya sea de tipo educativo o simplemente de diversión personal. Según el portal Cocaboot, en el portal Pindom se reportó que para el 2011 la cantidad de usuarios en el mundo correspondía a los 2.100 millones de personas, el equivalente al 30% de la población en el mundo. Este uso masivo de Internet y por ende acceso al contenido digital se da gracias al mejoramiento de la infraestructura, los servidores, las conexiones y los proveedores del servicio. Pero en la medida en que se crece el acceso al contenido digital, los protocolos para restringir el acceso a dicho contenido a través de la gestión de derechos digitales. Al igual que el estudiante de nuestro ejemplo, el hecho de que la información exista no necesariamente quiere decir que esté disponible, dado que con argumentos como la privacidad o la seguridad de los gobiernos, los derechos de autor de los individuos o las instituciones, la libre expresión, las marcas registradas y los intercambios comerciales se cierra cada vez más al acceso libre a la comunidad cibernética de contenido digital. Este es precisamente el punto de vista que se desarrollará en la presente ponencia, el de demostrar las desventajas de las tecnologías de control de acceso a los contenidos digitales para la creciente población consumidora de dichos contenidos. El objetivo es generar un debate sobre los derechos de los usuarios a la información digital. En una primera parte se presenta la definición, las funciones y características de los DRM y la dinámica de funcionamiento. En una segunda parte se exponen las desventajas de los DRM acompañado de la posición personal acerca de por qué se considera que los DRM afectan el acceso a la información digital de los consumidores de contenidos digitales. Por último, se bosquejan algunas conclusiones acerca de las restricciones de los DRM. Según el módulo del curso de gestión de la información digital, el contenido digital ha ganado popularidad por sobre el contenido analógico por dos razones. La primera, por las ventajas técnicas asociadas con su producción, reproducción y manipulación. Y la segunda, porque hay una percepción en el consumidor de que existe una mejor calidad en el contenido digital que en su contraparte analógica. Además, el poder acceder a la información digital desde cualquier lugar y dispositivo como tablets, los computadores e incluso celulares ha reforzado esa popularidad. Sin embargo, el acceso sin restricciones y el uso de la información digital empezó a preocupar a empresas privadas, gobiernos y en general a los encargados de la comercialización y manejo de la información digital, por lo cual la creación de los DRM fue vista como una necesidad de control ante el uso indiscriminado de los contenidos digitales. Los DRM, abreviado en inglés de Digital Rights Management, según el concepto del módulo del curso de gestión de la información digital, tomado de Wikipedia, son el conjunto de tecnologías orientadas a ejercer restricciones sobre los usuarios de un sitio o a forzar los derechos digitales permitidos por la comisión de los poseedores de derechos de autor e independientemente de la voluntad de uso del usuario del sistema. En otras palabras, son tecnologías que permiten el control del uso de determinados productos, controlan las copias de los productos y lo que se hace con contenido digital. La implementación de las tecnologías para el control del acceso a contenido digital requirió la delimitación de unas funciones específicas que cumplirían dichas tecnologías, tales como las que se exponen en el artículo DRM
protección versus accesibilidad de la información digital. Dichas funciones son proteger los contenidos digitales para evitar así su manipulación o alteración, hacer una distribución segura de la información, autenticar los contenidos mediante la identidad digital de la obra, autores y representantes, controlar las transacciones facilitando los pagos electrónicos y hacer la identificación de los compradores. De acuerdo con lo anterior, la gestión de los derechos digitales, como traduce la sigla DRM al español, ocurre en el escenario de la comercialización del contenido digital, ya sean libros, música o material sonoro y audiovisual, y se caracteriza por brindar a los proveedores información sobre el consumidor, autorizar o negar el acceso al contenido digital y establecer las condiciones de acceso, las cuales son unilaterales, independientemente de quién sea el consumidor y sus derechos de ley. En cuanto al funcionamiento de los DRM, este es el principio sencillo. Los sistemas bloquean el acceso, uso de token, prisión geográfica, la transmisión, recepción, descarga, codificación y encriptan la información o dinamizan el uso de entornos o sistemas cerrados donde reposa o se accede de manera exclusiva a la información. Muchos expertos en el tema, como Ericsson, consideran que los DRM no cumplen a cabalidad sus funciones, pues es imposible lograr el control absoluto de la información digital. También consideran que el uso de las tecnologías de control violan los derechos de los usuarios, al ser poco flexibles y no matizar las restricciones de acuerdo con las necesidades del usuario. Por ejemplo, en el caso del estudiante que mencionamos al comienzo de esta ponencia, para quien la información tiene un fin educativo y para quien debería existir algún tipo de excepción. En concordancia con lo anterior, se plantea aquí tres tipos de desventajas bastante críticas que muestran cómo la aparición de los DRM no responden solo a la necesidad de hacerle justicia a los productores de contenido o de la preservación de la privacidad del mismo a un asunto de soberanía o seguridad de los gobiernos. Ese reflejo es la necesidad de proteger un negocio que a todas luces se ve afectado por el uso compartido de los contenidos digitales. La primera desventaja es que los DRM representan una amenaza a la confidencialidad de la información de los consumidores, pues al acceder a información de identificación acceden a información que pueden y utilizan con fines comerciales y pueden asimismo recopilar y organizar datos en torno a preferencias de consumo. Lo anterior llega a constituirse en violatorio del derecho a la intimidad y la reserva de la vida privada, hecho al que hace referencia Celis Quintal. En la actualidad, el derecho a la protección de la intimidad personal cobra relevancia inusitada en los tiempos actuales en virtud de los impresionantes avances tecnológicos que hacen cada vez más vulnerable frente a las intromisiones a su vida privada. La segunda desventaja es que los DRM son violatorios del derecho de posesión de las personas sobre aquello adquirido de manera legal, pues el hecho de restringir su uso o la posibilidad de compartir o reproducir los contenidos digitales es una forma de seguir en posesión de dichos contenidos por encima del consumidor, quien finalmente no tiene la libertad de acceder a ellos. Un caso ilustrativo resulta de comparar cómo una persona que compra un libro físico puede tomarlo y dárselo a otra persona, pedirlo de vuelta, volverlo a compartir infinitas veces y de ningún modo pierde la propiedad sobre dicho libro. Esto no es posible con el contenido digital y los DRM que terminan teniendo el control total. La tercera y última ventaja es que no permite las exenciones, es decir, las condiciones especiales de acceso para fines como por ejemplo para la educación y la investigación. No se plantean posibles y muchas veces es incluso más costoso acceder al contenido digital en comparación con los contenidos analógicos. En otras palabras, el hecho de convertir el acceso a contenido digital en un negocio hace que se restrinja el acceso a la información, que es un derecho de la sociedad.
Desde mi punto de vista, el uso de los DRM atenta contra la libertad de acceso y el uso de la información digital, al ser una industria creada por unos intereses de particulares, que ignoran la opinión de la mayoría, que son los mismos consumidores, los compradores de contenido y de los dispositivos que también están en el control y posición de los DRM. En otras palabras, los DRM afectan la privacidad y representan un mecanismo de censura a la información en un espacio democrático y abierto como es el Internet. Se puede plantear, a modo de conclusión, que la gestión de derechos es un eufemismo para evitar la palabra limitación, que sin dudas no suena muy atractiva comercialmente. Los DRM, al tener como función principal la restricción al usuario, plantean en principio una fórmula para instalar una puerta sin acceso a la información y negar al usuario la posibilidad de indagar sobre el material adquirido que se torna su propiedad, en la medida que es legalmente adquirido.